En uso de la palabra el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, propuesto por la Universidad Iberoamericana y quien actualmente es consejero electoral local, propietario del INE en la Ciudad de México y profesor de la Universidad Iberoamericana. Hasta por 5 minutos, doctor Enrique Gutiérrez Márquez. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, presidente Héctor Yunes. Aclarando, ya no soy consejero electoral local, fui consejero electoral local, ya no estoy en funciones en ese cargo. Buenos días a todos y a todas, a la senadora presente y a los senadores que están presentes en este recinto, por supuesto a todos al público en general y por supuesto también a los colegas candidatos que estamos participando en este proceso. Iba a moderarme un poco, pero me parece que sí es importante decir, por supuesto, hablar desde una de las máximas tribunas del país no es cosa menor y me parece que sí tiene que aprovecharse ese espacio y utilizarse sin duda para plantear algunos elementos que son los que me interesa el día de hoy compartir con ustedes a propósito de este proceso de selección. Lamento profundamente que la asistencia, digamos, de senadores sea escasa. Yo espero que no sea de verdad un mensaje que estén mandando en términos de este proceso y espero de verdad que le apuesten a un procedimiento transparente en donde esta ausencia de legisladores no sea un aviso de que ya está todo dado o ya está todo arreglado, porque me parecería muy importante que escucharan absolutamente todas las propuestas y lo digo de una manera comedida y respetuosa. En términos de mi formación académica, simplemente me parece que tengo que referir, que está ahí en el CV, que fue entregado como parte de la convocatoria, pero resaltaré solamente esta parte de la formación académica que me ha llevado a ser ahora actualmente académico de la Universidad Iberoamericana y director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Por supuesto agradezco al maestro David Fernández Dávalos, quien fue el que me invitó, digamos, a participar en este proceso, precisamente porque hay 3 ejes de reflexión que son los que me han interesado y sobre los que he trabajado en los últimos años y que se traducen precisamente en los problemas que tiene la democracia real para instrumentarse. Aquí hay un ejemplo de ello. Los problemas precisamente que hay en términos de suponer que la democracia procedimental es o ha sido uno de los elementos que van a solucionar muchos de los problemas de este país, suponer que el arribo a la democracia y precisamente a la consolidación democrática en términos electorales, en algún momento algunos decían que eso era más que suficiente para consolidar un proceso democrático en México, pero me parece que eso no es así. Y eso no es así, pues ustedes lo saben, América Latina y este país es no la región más pobre, pero sí la región más desigual de todo el orbe. Y quien crea precisamente que eso no influye o no incide en los procesos democráticos, me parece que justo no está entendiendo de qué estamos hablando, sobre todo si identificamos que esa inequidad o esos elementos, justo lo que nos plantean, pues es asimetrías en el espacio electoral, pero también lo que nos lleva a una fragilidad de la democracia, que es uno de los temas que he reflexionado desde el espacio académico, en donde pues aprovecho para decirles a propósito de los problemas de la crisis de representación y de participación que hay en este país, en donde justo uno de los elementos más importantes que tenemos que identificar es precisamente este alejamiento de la clase política con la propia ciudadanía. Problemas precisamente que están vinculados, el día de hoy en prensa salía la renuncia de un gobernador, problemas que están vinculados precisamente con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero sobre todo con procesos de impunidad y de corrupción que no nada más cruza por el espectro, por el espacio económico y que tiene que ver, yo diría más bien, con una discusión de lo que ocurre en nuestro país, no en términos de reconocer a la democracia como un problema genético, sino como un problema sistémico e incluso cultural.
Expresiones de esta crisis institucional y de la fragilidad de la democracia, varias. Indicadores del 2015 plantean los niveles de confianza y de desconfianza. Los más bajos, diputados, 5.2, partidos políticos, por cierto, 4.9, la policía, el 5.3, los senadores, el 5.3, es decir, procesos en donde yo celebro que estas instancias se acerquen a las universidades, que contamos con algún reconocimiento un poquito más alto del 7.3 y que podemos contribuir precisamente con la construcción de verdaderos marcos que fortalezcan a las instituciones en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Gutiérrez Márquez. ¿Algún compañero o compañera? Sí. Senador Daniel Amador, por favor. Perdón, no había visto que la había solicitado. No, primero la senadora María Rocío Pineda, como lo sugiere. Claro que sí, así debe ser. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues siempre es un gusto dar la bienvenida a ciudadanos al Senado de la República. Enrique Gutiérrez Márquez, bienvenido. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y ahorita en tu exposición, bueno, hablas de asimetrías, de democracia, y en tu currículum, bueno, pues hay una amplia experiencia en la participación de los procesos electorales de este país. Y mi pregunta, y más que una pregunta, bueno, soltarte un comentario, en que, ¿cómo consideras que este sistema anticorrupción debe contribuir, o cómo implementar políticas públicas que vayan más allá de la administración, sino que abarquen el ámbito ciudadano? La corrupción, bueno, todos sabemos, es en dos partes, ¿no? Tanto el corruptor como el corrompido. Entonces, sí me gustaría, pues, un comentario sobre este tema. Claro que sí, senadora. Senador Daniel Amador, por favor. Sí, gracias, presidente. Sin duda, Enrique me ganó el comentario de la muy poca asistencia de senadores, y me permito, señor presidente, en nombre de esta comisión también pedirle una disculpa a todos los comparecientes, ¿no? Realmente ya nomás quedamos 3 senadores del PRI, se nos fueron los demás. Hay mucho trabajo, es cierto, hay que decirlo, en el Senado. No sé si ya terminaría la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, el licenciado Luis Miranda, por ahí tuvo una comparecencia desde las 9:30, 10 de la mañana, y bueno, algunas responsabilidades de todos los senadores, pero cuando menos los 3 que estamos aquí estamos muy al tanto. Me llama la atención algo interesante que quisiéramos que pudiéramos decir, una reflexión quizá un poco comparativa. Según le comentaste al presidente, dejaste de ser ya consejero electoral. Sin duda, el asunto de los procesos electorales o las reformas políticas parece que es un tema inacabado. Seguimos discutiendo o se siguen judicializando los resultados electorales, a pesar de que la diferencia puede ser un voto o 50 o 1500, de todas maneras los competidores nunca están conformes con el resultado. Tú viviste esa experiencia. ¿Qué nos va a pasar con el Comité Nacional Anticorrupción? Así como se evade con relativa facilidad el poder violentar la ley electoral, ¿no iremos también a evadir con relativa facilidad el Sistema Nacional Anticorrupción? Verdaderamente es un galimatías. Yo lo vivo muy frecuentemente en cada proceso electoral. Tengo 40 años en la política. Y bueno, antes era partido único, hoy somos 10 casi partidos políticos, si no me equivoco, y se sigue viviendo un esquema de permanente incredulidad sobre un resultado electoral. Y la mayoría de los resultados terminan en el Tribunal Federal Electoral. Entonces, ¿qué nos va a pasar entonces con un Comité Nacional Anticorrupción cuando haya la manera de poderlo evadir y los propios integrantes del Comité Nacional no puedan comprobar las desviaciones supuestas de funcionarios o inclusive de particulares
que puedan incurrir en actos de corrupción. Y me llama la atención porque tú viviste muy de cerca el asunto electoral. Por tus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Enrique Gutiérrez Márquez, tiene usted 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos. Gracias, con el permiso del presidente. Senadora, muchas gracias por el comentario. Senador, también muchas gracias por el comentario. Se entiende la lógica de los trabajos legislativos y la importancia que tienen. Me parece que justo, y varios colegas lo han planteado acá, este proceso, que es la primera cadena, no para construir políticas públicas, pero sí para definir quiénes pueden incidir en ese primer proceso, me parece que es fundamental y no debemos pasar la oportunidad. Si tuviera yo que hablar, digamos, de algunas características personales, me parece que como ciudadano y académico creo que puedo aportar al propio proceso. Es una gran responsabilidad y sería un reto precisamente por eso, porque resulta que en estos diferentes esfuerzos de ciudadanización de procesos, de pronto hemos perdido el rumbo tratando de seguir construyendo marcos jurídicos o marcos legales que traten de, perdón por la expresión, atarles a los partidos políticos las manos que siempre encuentran una vía de salida para brincar la norma. Y en ese sentido me parece que en términos de la propia conformación que ese comité ciudadano debería plantearse, digamos, derivado de una discusión de esta primera comisión, donde estamos participando varios colegas, hombres y mujeres, tanto pertenecientes a la sociedad civil como a organizaciones académicas, me parece que como criterios orientadores sí tendríamos que plantearnos un asunto necesariamente de independencia de los partidos políticos, por cierto, y digámoslo de manera clara, un tema de publicidad máxima en términos de las discusiones, una definición de una metodología que pueda ser transversal, yo no sé si propiamente de cuotas, porque el tema de género sin duda es fundamental, pero sí que sea transversal y que identifique necesidades que están planteadas en las diferentes entidades federativas y que normalmente no son recuperadas desde las visiones centralistas, por llamarlo de alguna manera. Independientemente de la resolución que tome estas comisiones unidas y lo que haga precisamente el Pleno en su discusión para definir a los mejores candidatos y candidatas y perfiles para ocupar estos cargos, sí no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos respetuosamente como legisladores. A lo mejor algunos están viendo la tele y nos podrán escuchar desde sus oficinas, porque me parece que, y no es un lugar común, de verdad, por el bien del país, más les vale a ustedes como senadores que escojan a los mejores perfiles, más nos vale que ustedes hagan precisamente su trabajo, más nos vale, y de verdad se los digo de manera respetuosa, que tengamos una clase política a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Por supuesto, sin esta intención de polemizar o de agredir en casa ajena, me parece que sí es muy importante que encontremos los mejores caminos y que ustedes encuentren los mejores perfiles de entre los que estamos participando el día de hoy, porque esto va a marcar en mucho el futuro de varios procesos que están iniciando. Y si me permitirían, y con esto voy de alguna manera cerrando mi intervención, más nos vale como sociedad, como ciudadanos, y a ustedes como miembros de los partidos políticos y de la clase política, de verdad plantearnos la conclusión. Estamos como parados en medio de un sistema político, de un viejo sistema político que se rehúsa a morir con prácticas autoritarias, verticales, llenas de complicidad, impunidad, corrupción, y un nuevo sistema político que no termina de nacer, y que un nuevo sistema político, por cierto, democrático, que no termina de consolidarse y que sin duda tendrá que plantearse un punto y una caja de resonancia en estas iniciativas que, si de por sí, digamos en términos de la propia legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, plantea una complejidad de todas las instancias que estarán
involucradas, más nos vale que construyamos marcos verdaderamente de referencia que planteen espacios de independencia para estos cuerpos colegiados que deberán discutir y plantearse estos elementos. Cerraría yo, de verdad, señalándoles y diciéndoles, sin democracia, sin ciudadanos, perdón, no hay posibilidad de construir democracia, y democracia entendida justo en términos amplios, no únicamente procedimentales, y que cruzan precisamente por combatir el tema de la impunidad y construir un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Gutiérrez Márquez. En uso de la palabra, el doctor José Luis Juan Caballero Ochoa, propuesto por la Universidad Iberoamericana y actualmente director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana e investigador de CONACYT. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Senador Yunes, muchísimas gracias. Senadora Pineda, muchas gracias. Senador Amador, muchas gracias. Es fácil ahora decir los nombres porque pues tan solo 3, y agradezco mucho de verdad este comedimiento, pero sí me hago eco de las palabras del doctor Enrique Gutiérrez, y el tema no es con nosotros en lo individual. Me parece que el tema pasa por un compromiso con la generación del sistema y lo que prevé la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y lo que prevé la Constitución. Digamos, la potencia con que nos estamos acercando a este diseño constitucional, las ganas que tenemos en México de hacer efectivamente eco, acento en el sistema anticorrupción, pues sí se ven minadas porque haya una senadora, 2 senadores, 3 senadores en las comparecencias de arranque de la comisión de selección. Sí me parece, y lo digo como ciudadano, pues muy lamentable, muy lamentable, muy lamentable. Agradezco enormemente la atención, sí reconozco, pues de cualquier manera, pues esta acogida que nos dan en el Senado y el cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 3 ejes, digamos, por donde quiero proponer mi participación. El primero, pues, es la valoración de la agenda que tenemos en el diseño constitucional, la impronta ciudadana que está marcada desde la Constitución, desde la generación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esta impronta ciudadana que viene desde el Comité Coordinador, desde el Comité de Participación Ciudadana, este comité que va a presidir al Comité Coordinador, donde va a estar, entre otros, el titular de la Fiscalía cuando se nombre, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular del Tribunal de Justicia Administrativa, que es una atalaya eminentísima de mirada al sistema, va a estar presidido por un ciudadano o una ciudadana. Esta comisión está llegando pues en la selección de 5 personas que provienen de la academia, 4 organizaciones de la sociedad civil, con esa mirada ciudadana. Y eso me parece muy importante porque finalmente es contribuir de alguna manera a remontar lo que la sociedad mexicana ha visto con estupor, que es la captura de los órganos del Estado y la ausencia de un marco de rendición de cuentas. Y me parece esta mirada, esta primera mirada importante porque, como decía ayer en un artículo Diego Valadez, pues hemos preocupado los últimos 20 años por hacer legitimidad de origen con reformas en el sistema electoral, con la creación de jurisdicción electoral fortalecida, el INE ahora, pero la otra parte de este retrato bifronte de la democracia, que es la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pues ha estado fracturado. Y yo creo que en ese sentido la primera mirada es no divorciar el combate a la corrupción de la democracia y de la participación que tiene que ver con la oportunidad que está dando la legislación constitucional y secundaria. La segunda, bueno, pues es hablar un poco de mi trayectoria personal, y ahí sintonizo mucho con lo que decía José Jesús. Bueno, pues tengo 20 años de académico,
Me he dedicado desde hace 2 décadas a estos temas desde la perspectiva de derechos humanos. Me involucré de alguna manera en el tema de esta agenda renovada de principios de siglo en la reforma constitucional en materia de discriminación, en la esperanza que nos trajo lo que se ha llamado la joya de la corona de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y muy particularmente en los últimos 5 años, pues he trabajado en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, su diseño incipiente, su seguimiento, ver el resultado de su alcance, el sistema de interpretación, las obligaciones del Estado en protección, garantía y reparación. Y en ese sentido, mi perspectiva es que esta gran reforma constitucional legal en materia de corrupción no se puede disociar de las otras reformas, ni de la reforma en materia de transparencia que ha tenido lugar en los últimos años, ni de la reforma en derechos humanos. Y así como en mi primera intervención, en la primera consideración dije, el tema de corrupción no se puede divorciar de la democracia, digo ahora, el tema de la corrupción no se puede divorciar de los derechos humanos y de las otras reformas, tiene que tener una mirada integral en la selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Y tercera, pues la perspectiva de una agenda con la que miro esto. Me parece, y decía el rector Fernández, fue una cosa muy importante. Yo no creo en una concepción liberal de ética individualista en el tema de la corrupción. Me parece que no es vigilar que alguien se porte bien, ni es vigilar una conducta personal. Hay una cuestión ahí que pudiera ser complaciente con un Estado reacio a la rendición de cuentas en función del desarrollo social, en función del desarrollo de los más desfavorecidos, en razón de la justicia, en razón de la emancipación. Y en ese sentido me parece que el sistema anticorrupción no se puede divorciar de lo que el Estado mexicano nos adeuda en términos de justicia y nos adeuda en términos de emancipación. Yo pienso que esta mirada en la elección del Comité de Participación Ciudadana es muy importante. No es una ética individual, es una ética social. Y es una ética de recuperación del Estado en función de los sectores, repito, a los que el Estado mexicano les adeuda. Por ahí iría mi perspectiva y agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes, además hay preguntas. Muchas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Sí, senadora. Gracias. Pues más que una pregunta es como conocer un comentario de su parte. Y usted habla, bueno, pues de que este sistema anticorrupción debe asociarse pues al ámbito de la justicia, del desarrollo social, y entonces tendríamos que, bueno, el sistema anticorrupción, pues cuáles serían sus fronteras, ¿no?, en términos jurídicos y sociales, para poder abarcar y no disasociar el desarrollo humano con el sistema anticorrupción, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si. Sí, por favor, senador. ¿Puedes preguntar? Sí, pero yo les dejo que ustedes lo hagan, yo hablo demasiado aquí en la conducción. A ver, sin duda, ha sido muy interesante los comentarios de José Luis Juan. Pero no José Luis, si quieres, senador. Yo creo que te pusieron el del abuelo, el del bisabuelo y el de tu papá. El de mi papá. Sí, ¿no? Y luego hay una connotación religiosa ahí también. Sí, ¿verdad? Hay algo muy interesante. De alguna manera el Estado mexicano tiene saldos pendientes. Aquí me gustaría conocer tu opinión en este sentido. Verdaderamente el asunto de la corrupción
es un asunto que no distingue ideologías políticas. Me llama la atención que en los últimos años ya no hay partido hegemónico en este país. Ya hay alternancia permanente de los gobiernos estatales, municipales, inclusive el federal, el Ejecutivo Federal ha tenido alternancia. Tenemos un mal endémico en este país que no importan los colores, a final de cuentas todos somos corruptos. Verdaderamente no tendremos opciones para heredarle a las nuevas generaciones una visión distinta de la administración pública, de los recursos públicos. La mayoría de ustedes que han pasado, no lo han dicho todos, pero la mayoría se califica como apolíticos o apartidistas. Aparentemente pudiéramos creer que así es. A final de cuentas, cuando van y sufragan y les dan una boleta electoral, claro, hay que decidir una opción. Claro. O bien, ninguna, quizá, entregarla en blanco, o como digo yo en son de broma, votar por Pancho Pantera o Chapulín Colorado y anular el voto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder recuperar la confianza en la ciudadanía que la ha perdido en los partidos políticos, en los gobiernos, insisto, sin distingo de colores? ¿Qué consejos le daría usted al Comité Nacional Anticorrupción o al Estado mexicano? Leí su currículum, es un hombre usted estudioso, y sí me gustaría escuchar esa opinión a gentes que como yo, y muchos quizá nos hemos dedicado a la política, vamos a decir, casi toda nuestra vida. Entonces, es interesante porque quienes iniciamos a hacer política en los años 80, pues hoy estamos 35, 40 años después. Entonces, me llama la atención lo que usted comentaba de lo que el Estado mexicano le debe a la sociedad en sí. Ahí me gustaría escuchar su opinión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo para responder al comentario de la senadora, ya por ahí, pero bueno, lo digo de manera general, me parece muy importante este señalamiento porque precisamente considero que si vamos dando pasos en favor de la presencia ciudadana y vamos dando pasos en favor de los derechos humanos, vamos apostando por un diseño institucional, constitucional, legal, con perspectiva de justicia y emancipación social. O sea, a eso le estamos apostando. El tema del acotamiento y de la funcionalidad de un sistema a través de competencias exclusivas no puede ser pretexto para no avanzar en la justicia. Y eso es clave en el tema de la corrupción y su combate, es fundamental. Y yo voy a poner un ejemplo que me parece que es importante atenderlo. Por ejemplo, en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, ahora, recientemente, pues, y curiosamente, están saliendo los temas del derecho al olvido, de la protección de datos, del derecho a la intimidad, que sí son derechos fundamentales y hay que protegerlos. Pero curiosamente, cuando vamos avanzando en un marco de mayor requerimiento de transparencia, entonces, claro, pues siempre están los linderos, pero siempre podemos pretextar cuestiones jurídicas para no avanzar. Y yo creo que el marco de la política anticorrupción, en su diseño que está incipiente, que apenas vamos a empezar, en la ruta normativa que falta alcanzar, en el principio de máxima publicidad que está permeando la ley, el artículo 18, por ejemplo, pues tiene que alcanzar esos componentes de privilegiar los derechos y meter a ciudadanas y ciudadanos, tiene que hacer, digamos, saludablemente difusas las funciones para meterse al compromiso de la emancipación social, de lo que justamente el Estado mexicano le adeuda a la sociedad, ¿no? Y en el tema de la no participación de los partidos, etcétera, que me decía el senador, bueno, yo no creo que haya pureza, ¿no?, en materia de filias partidistas. Yo sí pienso que, bien, lo creo, lo sostengo, debemos fortalecer el sistema de partidos políticos, ¿no? Yo creo que un tema también que va de la mano de la democracia es un fortalecimiento del sistema de partidos en esta, digamos,
eje de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción. Una cosa no está peleada con la otra. Lo que pasa es que también en México nos ha convenido no tener las cosas claramente señaladas, estipuladas y además llevadas a la práctica. Y yo creo que se tienen, en ese sentido, la comisión tiene una tarea fundamental de ampliar los perfiles del Comité de Participación Ciudadana para que desde la impronta de las filias que pueda tener con agendas izquierda o derecha, pues sí haya perfiles idóneos mediante la experiencia, el compromiso social, el conocimiento técnico, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva del federalismo, ¿no?, que es un tema fundamental de la corrupción, y que haya una presencia muy amplia de todos los sectores, de todos los lugares del país. Qué bueno que está la gente de Guadalajara aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. En uso de la palabra la doctora Marielena Morero Mitre, propuesta por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común. Cuenta usted hasta con 5 minutos para su exposición y muchas gracias por venir. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la postulación del Centro Espinosa Iglesias y la oportunidad de comparecer ante el Senado de la República. Me presento como aspirante a formar parte de la comisión de selección que va a designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción. Con plena responsabilidad digo que sería un honor contribuir a establecer las bases de este nuevo sistema. Dividiré mi intervención en 3 partes. Haré un breve recuento de mi trayectoria, destacaré la importancia de esta etapa en la implementación del sistema y expondré en qué puedo aportar. Hace 14 años tomé la decisión, una de las más importantes en mi vida, de que no iba a permitir que el miedo se volviera una constante en mí y en mi familia. Desde entonces he hecho mi mejor esfuerzo para lograr condiciones que nos permitan vivir con paz, con tranquilidad, con gobiernos que respondan a las necesidades de la población. Comparto con el constituyente permanente que si bien algunos avances se han hecho, estos han sido completamente insuficientes. Y han sido insuficientes por el círculo que tenemos de simulación, de impunidad y de corrupción. Este círculo ahoga al país. Y sí quiero decir aquí que una parte de este círculo es la simulación que hoy estamos viendo, ¿no? Los senadores nos invitan a su casa, nos invitan a un proceso, pero hay 3 senadores, hay dos senadores y una senadora. Creo que este es un tema de simulación, no solamente una falta de respeto para quienes estamos compareciendo, sino principalmente una falta de respeto al proceso. O sea, ¿realmente le importa a los senadores modificar el sistema de corrupción que tenemos en este país, o es solo simulación? En 2010 fundamos Causa en Común con la firme convicción de trabajar en el fortalecimiento de la participación ciudadana en seguridad y en justicia, y en lograr instituciones policiales que sean profesionales y confiables. Mi experiencia y mi compromiso no está solo en la denuncia de lo que no funciona, sino principalmente en aportar a la sociedad alternativas y modelos para fortalecer a nuestras instituciones y que los ciudadanos podamos participar con alta intensidad, que seamos cada día mejores como ciudadanos. El combate a la corrupción es la principal tarea que tiene pendiente el Estado mexicano, por lo que celebro que los mexicanos hayamos logrado acuerdos para que este sistema esté regulado en la Constitución. Ahora lo que sigue me parece el reto más importante. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo vamos a hacer realmente una política de Estado que sea transeccional, que sea trascendente y que sea transversal? La integración del Comité de Participación Ciudadana que dirigirá nuestro sistema es una oportunidad para conformar un equipo que sea diverso de ciudadanos libres con visiones libres de versiones parciales y sin vínculos que puedan comprometerlo. Creo que hay varios puntos que son fundamentales en estos perfiles. 1, la ética, la honestidad y la legitimidad social.
El segundo es un profundo conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y también que estos miembros comprendan la naturaleza del sector privado y del sector público. Y al mismo tiempo que deben de elevar las exigencias, deben de ser conscientes de las trabas y las restricciones que tienen los servidores públicos, además, por supuesto, de conocer experiencias nacionales e internacionales. 3, una visión integral. Los integrantes de este comité deben ser capaces de vigilar al mismo tiempo los 7 pilares y, por el otro lado, estar muy conscientes de tener la habilidad y el compromiso de apoyar a los estados para que sean exitosos en la conformación y actuación del mismo. Recordemos que es un sistema nacional, no federal. 4, por supuesto, equidad de género. 5, resistencia a la frustración, capacidad de resiliencia y fortaleza. Los cambios que nosotros queremos como ciudadanos son enormes y el reto será poder ofrecer resultados en el corto plazo, pero principalmente fortalecer el largo plazo y el sistema. 6, generar sinergias, diálogos y acercar posturas, ser capaces de ser positivos y no solo de denuncia. 7, los integrantes deben tener presente deben presentar una declaración de intereses al comité de selección. Y 8, el comité debe contar con distintos perfiles que sean complementarios con conocimiento y experiencia, tanto en auditoría como en supervisión, administración, finanzas públicas, inteligencia financiera, derecho penal, administrativo, por supuesto, derechos humanos. Mi participación, por último, creo que es importante porque siempre hemos buscado, como ciudadanos, que nuestras instituciones se fortalezcan para prevenir la corrupción, en especial respecto a los policías. Y esto me ha permitido tener un conocimiento profundo de las dinámicas de poder entre los diversos gobiernos estatales, federales y municipales, así como de la relación de los gobiernos y los ciudadanos. También he trabajado en diálogos complejos para llegar a acuerdos y al mismo tiempo este trabajo me ha permitido conocer muy de cerca no solo las expresiones más crudas y cínicas de la corrupción que vulnera la seguridad de las personas, también me ha permitido conocer personas con una gran vocación en el servicio público, muchísimas organizaciones sociales y una enorme diversidad de mexicanos que pueden comenzar a poner fin a este gravísimo problema que tiene el Estado mexicano. Por último, creo que el acompañamiento ciudadano activo es vital para la gobernabilidad del país. Ni los políticos solos, ni los ciudadanos solos. Este es un momento clave en nuestra historia. Es el momento de prevenir y combatir la corrupción de frente y con decisión. Los ciudadanos estamos listos para hacer la parte que nos corresponde. No queremos simulación, queremos justicia con corrupción. Muchas gracias. Sin corrupción. Muchas gracias, doctora María Elena Forero Mitre. Ha solicitado el uso de la palabra la senadora María Rocío Pineda Gochi. Gracias, presidente. Doctora, bienvenida. Gracias. La verdad, en lo personal es un gusto recibir pues mujeres tan estudiosas y dedicadas a un tema que pues nos debe ser por naturaleza inherente a las mujeres, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, que bueno, la felicito. Gracias, senadora. Estoy viendo pues los trabajos de investigación y los el desempeño que ha tenido en esta materia. Bueno, en primer lugar, pues a mí me da gusto ver que estamos 4 senadores y que todos pertenecemos a la misma fracción. Y aquí, bueno, cada quien establece sus prioridades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros, la fracción del PRI está aquí presente. Y bueno, una pregunta muy simple. Esta comisión y este proceso de comparecencias ha sido integrado y han participado hombres y mujeres, valiosos los unos y los otros. ¿Cree usted que para la integración de esta comisión de selección debe prevalecer el principio de equidad de género? Sí, el senador Daniel Amador.
sin duda, a reserva de que el presidente de la Comisión de Anticorrupción, el senador Héctor Yunes, lo explicara, pues esto es parte de un proceso. Cada uno de ustedes entregó un currículo cuando se registró y bien quienes lo postularon. Todavía falta un análisis que se habrá de hacer en este transcurso de la semana para que el lunes a más tardar podamos tener la posibilidad de emitir los 9 nombres que vamos a escoger de los 30 que estamos entrevistando. Se hará un análisis profundo en la Junta de Coordinación Política, donde estarán todos los coordinadores de los partidos políticos representados en esta Cámara. Se revisará puntualmente cada una de sus trayectorias. Este ejercicio se transmite por el canal del Congreso. Los ciudadanos de todo el país que puedan prender el televisor están escuchándola o la van a escuchar en una repetición posterior. Y bueno, estamos mandando un mensaje a la sociedad de que estamos haciendo un esfuerzo para dar los pasos correspondientes a enfrentar juntos la lucha por abatir los altos índices de corrupción y la falta de transparencia. Yo le quiero felicitar más que otra cosa por su esfuerzo y tenacidad de muchos años, por aportar un granito de arena a que esta causa mejore, y sin duda va a ser fundamental. Mujeres como usted y miles o millones en este país esperan mayor seguridad para sus familias, mejores oportunidades de trabajo, menos discriminación y tener la posibilidad de un futuro distinto al que puedan haber vivido los ciudadanos de fines del siglo pasado o a principios de este siglo. Entonces, en ese sentido yo la felicito y le preguntaría solamente, ¿está usted convencida de que lo que estamos haciendo va por el camino correcto? Usted forma parte de la sociedad civil que participa en esto, más allá de los órganos legislativos o ejecutivos, verdaderamente usted está convencida de que se ha recogido en una gran parte las inquietudes de la sociedad civil para llevar a cabo este sistema nacional de anticorrupción. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Doctora María Elena Morero Mitre, tiene usted hasta 5 minutos para dar respuesta a las preguntas. Sí, gracias. Por favor. Senadora María del Rocío, sí creo que se debe de privilegiar la equidad de género. Yo creo que hay hombres y mujeres muy talentosos en el país, entonces no debemos excluirnos unos a los otros. Me parece que el ser complementarios nos hace mucho más fuertes, y en este proceso sí creo que el participar juntos nos va a permitir tener un mucho mejor sistema nacional anticorrupción. Con respecto a lo que me decía el senador Daniel Amador, pues yo sí estoy convencida que hemos logrado un modelo de sistema nacional anticorrupción muy bueno. Ahora falta implementarlo, ¿no? Creo que ese es el gran reto que tenemos los mexicanos, no solamente en este sistema, sino en muchas otras áreas, que ya cuando lo vamos a implementar algo sucede y nos quedamos en el camino. Y me parece que aquí el trabajo que hemos venido haciendo entre ciudadanos y autoridades, ¿no?, y en este caso con el Poder Legislativo, ha sido muy importante para encontrar las mejores prácticas, hacerlo de la mejor manera, pero sí creo que es un gran reto integrar 7 organismos distintos que trabajen de manera sistémica, porque ya lo hemos visto en otras áreas, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha sido sumamente ineficiente. Entonces sí creo que en este caso se dejaron de hacer muchas cosas que se hicieron en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que va a permitir que funcione mejor, pero sin duda van a tener que haber adecuaciones, y por eso es tan importante este comité ciudadano que se va a formar, que estas personas sean abiertas, que sean creativas, que tengan la capacidad de cambiar, y para esto pues necesitan conocer muy bien y a fondo el Sistema Nacional Anticorrupción, para que sepan qué están haciendo bien, qué se tiene que cambiar, en dónde pueden innovar y dónde lo podemos hacer mejor. Yo estoy convencida que el problema de corrupción no es un problema cultural. Creo que lo que tenemos es un problema de permisividad,
¿no? En México todo se permite y por eso cada quien hace lo que se le pega la gana. Si no pasara así, pues creo que seríamos un país diferente, pero sí estamos ante la gran oportunidad de tener un país diferente, de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan sentirse orgullosos de nuestra generación y de que al fin hicimos algo potente en el tema de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena Morero Mitre. En uso de la palabra el doctor Miguel Ángel Borja Tobar, propuesto por el Fondo Unitario Rotatorio de México AC, me imagino que es Rotario, Academia Mexicana de Cobranza C, gobernador honorífico del Distrito 4170 de Rotario Internacional. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Quisiera iniciar mi intervención señalando algo que me parece de suma importancia, que dijo John Nonan, y dijo lo siguiente: el hombre, en ausencia de la ética, no sabe quién es, de dónde viene, ni hacia dónde va. Tiene una visión fragmentada y sin guía responde únicamente al oportunismo del momento. Cuando ya se ha dicho mucho sobre el tema y cuando realmente todos tratan de definir el fenómeno, no nos queda más que exponer que si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Y hoy estamos aquí, en la máxima tribuna del país, con un propósito: hacer historia, señores senadores, senadora. Hacer historia porque estamos en el momento preciso, con los actores políticos precisos, y para que a nombre de la sociedad por fin hagamos algo. No se trata de definir hoy el problema, se trata de dar la solución. Y el esfuerzo de haber creado el sistema anticorrupción es parte de la solución. Pero si no entendemos que debemos de respetar el Estado de Derecho, no vamos a entender cómo aplicar un sistema como el que hoy se tiene. La experiencia de ser rotario, y lo digo con mucho orgullo, y de hoy ser el gobernador del Distrito 4170 de Rotary International, la ONG más representativa en más de 220 países, con más de 1.200.000 socios, me permite con 15 años de experiencia decirles lo siguiente. Desde hace 111 años en Rotary trabajamos por la transparencia, por la rendición de cuentas y por el fenómeno de la fiscalización. Nosotros tenemos el fideicomiso más importante del mundo para poder ayudar a muchos clubes rotarios y para poder hacer obras de servicio en la comunidad. De ahí la transparencia y la rendición de cuentas que nos hace especiales y tener respetabilidad y sobre todo honorabilidad. Somos sin duda una marca muy importante. Al ser rotario me siento comprometido hoy con participar en este proceso simplemente de la comisión de selección, no de la comisión de participación ciudadana, porque ahí vamos a tener la oportunidad, si salimos seleccionados, de buscar a los mejores perfiles. Aquí ya se describió, así que no lo voy a repetir. Por eso me interesa nada más que concentremos en que fiscalización, y aquí sí lo voy a definir, consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normas vigentes. Rendición de cuentas es el acto administrativo mediante el cual los responsables de la gestión de los fondos públicos o cuenta informen, justifiquen y se responsabilicen de la aplicación de los recursos privados o públicos. Sobre todo en un ejercicio económico, todas las entidades públicas o privadas que están obligadas a rendir cuentas. Y transparencia, simplemente la capacidad del ser humano para que los otros entiendan claramente sus motivaciones, intenciones, objetivos y sin nada que ocultar. ¿Quién es Miguel Ángel Borja Tobar?
Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un abogado que ha trabajado por las causas más importantes de este país. Formé parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. He formado parte desde hace 7 años del Movimiento Nacional contra la Corrupción, donde tenemos trabajos muy importantes, dentro de los cuales se destacan la ética del ciudadano, que me permito entregar al señor presidente un ejemplar, a la señora senadora, y ahorita mismo le entrego a ustedes 2, señores, un ejemplar, si me lo permite, por favor, entregar. Así que simplemente me siento capacitado, y los rotarios siempre hemos sido discretos y nos hemos ocultado para no decir quiénes somos, simplemente ayudamos. Pero hoy sí queremos levantar la voz, queremos participar activamente, y por eso, señores senadores, me pongo a su disposición y decirles que estamos dispuestos a trabajar. Los rotarios con México, y desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, del cual también soy miembro, estamos dispuestos a hacer frente a los desafíos que tiene hoy el Sistema Nacional Anticorrupción. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Borja Tobar. Solicitó el uso de la palabra el senador Miguel Romo. Muchas gracias, señor presidente. Abogado Borja Tobar, me da mucho gusto escucharlo, y de manera particular porque conozco muy de cerca el rotarismo. En los años 64-65 su servidor fue miembro del Interac, y precisamente porque conozco el rotarismo y lo que usted ha comentado en su presentación, me motiva, me mueve a hacerle una pregunta que creo que puede ser muy relevante. Cuando hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción, buscamos desde luego hacer un frente completo, integral, pleno, para que los resultados que buscamos, que aspiramos, se puedan ir finalmente dando, se puedan ir generando. Y en los temas de corrupción, como bien lo sabemos, finalmente hay partes que tienen que converger, que tienen que interactuar, como se dice coloquialmente, tanto actuar con el que da como con el que recibe, o como quien pide y quien da. De tal manera que el tema social que usted lo ha referenciado, y efectivamente por el espíritu mismo del rotarismo, que es servir, la sociedad, y ya se dijo anteriormente, forma parte relevante en este esquema de compromiso. ¿Cómo contemplaría usted en el marco mismo de este sistema, de nuestra regulación actual, para involucrar con organizaciones, con instituciones como la que usted forma parte y algunas otras, para que la ciudadanía se motive inicialmente, que podamos alentar no solamente a través de acciones preventivas que la ley establece, con lo que todo esto esquema contempla, las acciones de sanciones, de responsabilidades que se apliquen a quienes incurran en actos de corrupción, sino cómo también paralelamente podemos lograr esa motivación, ese aliento en la ciudadanía para formar finalmente, o aspirar a que se forme, que se integre como modus vivendi, como forma de vida de la sociedad, una cultura justamente pues de la legalidad y obviamente de la transparencia en las acciones de unos y de otros, servidores y ciudadanos. Y bueno, pues se lo hago, repito, a instancias justamente de esa filosofía, de la cual yo sé que como gobernador del distrito que lo ha sido, la tiene usted muy bien marcada. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Romo. Tiene usted hasta 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Senador, es un orgullo que un senador de la República haya sido parte de la familia Interac. Para los que no saben, la familia Interac
es nuestra familia que empieza como rotarios desde los 12 hasta los 18 años, posteriormente Rotarac de 18 a 30 y posteriormente de 30 en adelante los rotarios. Yo creo que es de suma importancia lo que acaba de decir, senador. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el siglo XXI y la participación ciudadana es lo que hoy nutre a los estados. Insisto, estados, no gobiernos. No es casualidad hoy todos los que hemos participado aquí en este proceso ayer y hoy, que seamos de organizaciones o de instituciones superiores. Yo valoro y reconozco que realmente, lo hemos dicho aquí los que hemos participado, que no haya habido, perdón la expresión, mano negra, nos hayan permitido participar de manera libre, señor presidente y senadora, en este proceso. Yo espero que así siga para que realmente escojan a las mejores y a los mejores que podamos llevar a cabo esto. Hay un detalle muy importante en el movimiento rotario, perdón que lo diga, pero es un ejemplo. En el movimiento rotario solamente los cargos duran un año. Fíjense qué interesante, ¿eh? Si eres bueno, duras un año. Si eres no tan bueno, también duras un año. ¿Qué nos dice eso? Un ejemplo de experiencia de vida. No por algo tenemos 111 años de vida institucional. Yo pugnaré dentro del sistema, en mi humilde participación, para seleccionar a los del Comité Definitivo de Participación Ciudadana, a instarlos a que llamen desde el Comité Ciudadano a un acuerdo general de participación ciudadana de todos los actores, que no venga del gobierno ni de las cámaras, sino a llamar un gran acuerdo nacional donde participemos todos los protagonistas, porque para el tema de corrupción somos todos, para solucionarlo también. Por eso llamo desde ahorita, si soy escogido evidentemente, a un acuerdo nacional por parte de la sociedad, donde por supuesto estaremos invitando al Estado en sus órdenes de sus elementos del Estado, población y gobierno por supuesto, para que vayamos a ese acuerdo nacional. Hoy no podemos ver, señores del Congreso, señores senadores, un Estado trabajando por respeto al Estado de Derecho si no está la participación ciudadana de personas comprometidas. Hoy estamos aquí, ese es el ejemplo de que estamos aquí participando de una manera firme, decidida para hacer historia. Una historia pero juntos. A mí me gusta mucho una frase y voy a permitirme leerla, que dice: se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos en el tiempo. Por eso hoy estamos aquí. Y yo apelo a ustedes, y ojalá los que nos están grabando o nos están viendo en el canal de Congreso puedan comunicar esto a todos en el Pleno del Senado, señor presidente, para que sepan que estamos aquí ciudadanos comprometidos a hacer historia porque queremos un México mejor. Cero corrupción, cero tolerancia, poniendo el ejemplo. Y los que estamos aquí tenemos las manos limpias. Y eso es lo que queremos que sepa la comunidad, que sepa la sociedad mexicana. Por eso yo estoy sumamente de acuerdo en que se inicie este sistema anticorrupción, pero poniendo énfasis que necesitamos a los mejores y a las mejores ciudadanos, que no tengan cola que se les pise, perdón la expresión, pero así tiene que ser. Por eso nos sometemos todos los del comité a un polígrafo, nos someteremos a todo lo que sea necesario, a nuestras cuentas y transparencia, poniendo el ejemplo de los comités de selección. Gracias, señores, y que viva México. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Borja Tobar, y muchas gracias a todas, muchas gracias, doctor, a todas las candidatas y todos los candidatos que han comparecido ante estas comisiones unidas de anticorrupción y participación ciudadana y justicia. Decirles que con la intervención del doctor Miguel Ángel Borja Tobar concluyen las comparecencias de los candidatos a ser designados como miembros de la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Serán 9, 5 de ellos por instituciones de educación superior y de investigación, y 4 más propuestos por organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
donde todos los candidatos, todos los que abordaron esta tribuna, demostraron en mayor o menor proporción, pero siempre en un promedio bueno y superior, conocimiento, especialización, habilidad y experiencia en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Decirles a las candidatas y a los candidatos que lamento efectivamente, como aquí ha sido señalado por ustedes, la ausencia de muchos de mis compañeros. Coincidió, se los debo informar, con una comparecencia de un secretario de Estado en donde varios de los integrantes de estas dos comisiones, Anticorrupción y Participación Ciudadana y Justicia, también son parte de esta Comisión de Desarrollo Social. Independientemente que el trabajo más intenso en el Senado se realiza muchas veces los miércoles, que es el día intermedio entre el martes y jueves que tenemos sesión, y donde las comisiones aprovechan para tener sus propias reuniones, sus propias sesiones. Saludo la presencia de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, que nos hace favor de acompañar, y lo hizo también el día de ayer, todo el día, del senador Daniel Amador, que ha sido el primero siempre en llegar, o incluso me ganó por 2 minutos, del senador Miguel Romo Medina, muchas gracias, senador, que son los que están en este momento presentes. Destacar que el senador Ernesto Rufo estuvo muy pendiente, muy participativo. Él es miembro de otro grupo parlamentario y debo reconocer que estuvo desde ayer hasta hoy, que tuvo un compromiso también oficial, me explicó que tenía que salir, y también el día de ayer la senadora Marcela Torres Pember, que estuvo desde un principio muy pendiente, la señora Marta Tagle, hoy Cristina Díaz, en fin, rogarles una disculpa. No es falta de interés, se los aseguramos. Hemos hecho un trabajo muy intenso previo a estas comparecencias y lo seguiremos haciendo hasta el momento en que la Junta de Coordinación Política revise, analice la idoneidad de ustedes, el perfil de cada uno, y puedan llevar una propuesta al Pleno del Senado para su votación. Puede ser el lunes, pero puede ser también la sesión del día de mañana. Me están convocando para que hoy en la tarde estemos trabajando muy intensamente en la revisión de todos los perfiles de quienes aquí han accedido a la tribuna. A mis compañeros senadores les recuerdo que estamos en sesión permanente y por tanto, si ustedes me lo autorizan, voy a declarar un receso para posteriormente poner a consideración de todos los integrantes de las dos comisiones los acuerdos que tendremos que enviar a la Junta de Coordinación Política sobre la idoneidad de quienes ante nosotros han comparecido. Muchas gracias y muy buenas tardes.